en los Estados Unidos con esta decisión de Joe Biden de bajarse de la candidatura por el Partido Demócrata. Estamos en comunicación con Tomás Delgado, él es licenciado en Sociología de la UBA, especialista en finanzas en la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Tomás? Fernando Amato, Manu Paul, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, muchas cosas para pensar en esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Primero, digamos que el gobierno de Joe Biden, más allá de sus problemas y de su edad, no venía pasando por un mal momento, ¿no? Bueno, mira, viste que durante los últimos días, meses, semanas, si quieren, ahora que se calentó un poco más la situación con la nominación de Trump por el Partido Republicano, Sí. el debate en la CNN, que fue hace 2 o 3 semanas, me parece, si mal no recuerdo ya. Claro. Viste que los hechos son tan acelerados que uno se va olvidando, o te vas confundiendo la métrica. Sí. Y sobre todo el otro día cuando Biden confundió el nombre, se olvidó el nombre de su secretario de Defensa, creo que fue específicamente en una entrevista al aire. Sí. Se vivió a flor de piel. Uno acá en la Argentina, desde otra mirada, se ve que lo comparaban con De la Rúa, con el peor momento de Alberto, cuando él, Claro, algunos detalles de la gestión, que en la tensión ahí con Massa, se le escapaban porque no estaba tan presente, por lo menos en la materia económica, pero la realidad es que el gobierno de Biden, como bien dijiste recién, no estaba pasando por un momento similar a la crisis política que tenía en el Frente de Todos, claro. o a la crisis que tenía la Alianza en materia económica, social y política entre el 99 y el 2001. Sí. El gobierno de Biden para hacer un poco de recapitulación de cómo fue la historia, si me permitís. Sí, claro. Inició el mandato en enero del 21 con una inflación que ya iba subiendo mes a mes e interanualmente, desde ambas medidas, porque, etcétera. El gobierno de Trump administró el año más fuerte de la pandemia, tuvo un shock de oferta, es decir, como se paró la producción en todo el planeta, faltaban bienes y servicios, y además tuvo que imprimir X cantidad de dólares, en este caso multiplicar su base monetaria, para poder costear medidas sanitarias. Una vez que Trump se dio cuenta que había subestimado la pandemia y que vio que había que hacer algo. Entonces, tanto por oferta como por demanda, tenía un problema inflacionario, algo que en los Estados Unidos no pasaba hace más de 30 años. Uh-huh. Hoy en día Estados Unidos tiene las tasas de interés más altas en los últimos 37 años y las sostiene, Sí. porque sigue administrando los últimos coletazos de ese problema que tuvo. Biden, en 3 años y medio, logró solucionar ese problema, logró bajar la inflación. A ellos les llegó hasta el 10% interanual, acá lo que lloraríamos por ese número. Claro. Pero bueno, hay que verlo con la mirada de allá, que nunca tuvieron más de 3% o 4% de los últimos 40 años, a ellos les equilibró un poco la vida. Sí. El tipo logró ir bajando la inflación de a poquito sin que entren en recesión. Claro. Y logró que los indicadores del mercado de trabajo mes a mes vayan rompiendo récords de puestos de trabajo en materia bruta. Sí. O sea, PBI que crece, desempleo que baja, salarios que suben y encima la inflación ya empieza a bajar desde los últimos 2 años y medio, después del pico que tuvo Sí. en el primer año y medio de su mandato. Y así todo, uno siente desde acá que los norteamericanos pareciera como que le va soltando la mano a la opinión pública. Sí. Bueno, pero porque no era un problema de gestión, digamos, era un problema personal, físico, de salud, como querramos decirle, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O también le coincido, estaban soltando sí. la mano en la gestión? No, es que evidentemente, por lo menos yo estuve hace poco en Estados Unidos y me tocó Sí, verlo de sí. cerca, poder hablar con la gente, ya sea con personas que laburaban en materia de comunicación o con ciudadanos de a pie, o sea, de los dos lados del mostrador, mejor dicho, con los dos tipos de perfiles, el que está metido en la campaña y el que no. Sí. Y la gente te dice algo muy parecido a algo que sucedía acá cuando vos hacías focus group o encuestas antes de la elección del 2023. Sí. Mejor dicho, para ser más específico, hasta el 2021-2022, que fue antes de la sequía, que fue básicamente el último Sí. knockout que le dio la realidad, el último golpe externo que le sucedió al gobierno del Frente de Todos. Sí. Pensando en pandemia, guerra Rusia-Ucrania y la sequía más grande en 100 años, que fueron como a la crisis política que tiene el propio gobierno por su funcionamiento, le vinieron 3 cimbronazos de afuera que no esperaba. Sí. Allá, en ese momento acá en la Argentina, previo a la sequía, pasaba que la gente respondía, yo me siento mejor, pero siento que al país le va peor. Y allá en Estados Unidos pasa un poco lo mismo. Ajá. La gente les respondía,
yo estoy mejor que hace un año, que hace 2, mi perspectiva de acá a 6 meses capaz es seguir mejorando, Sí. pero de alguna manera siento que el país está yendo hacia la debacle. Eso sucedía, y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que las expectativas personales están tan desacopladas de las nacionales? ¿Cómo se fue construyendo ese clima? Y creo que evidentemente tuvo que ver la imagen de un presidente que, si bien la gestión es buena, si bien aparte le tocó administrar el posicionamiento de Estados Unidos en 2 conflictos internacionales, Sí. una guerra en el territorio europeo, cosa que no sucedía hace más de 30 años, Sí. que sigue hasta el día de hoy, Sí. y además volver a administrar la tensión en Medio Oriente del año pasado. Sí. Ahora habrá que ver cómo repercute esta bajada de candidatura, digamos, la posible candidatura de Kamala de Kamala Harris. De Kamala Harris, y bueno, si esto por ahí cambia también esa perspectiva que vos nos estás contando. Hay que ver bien porque Kamala, para mí el desafío demócrata ahora es, primero tienen que poner un candidato conocido, no tienen poco tiempo para instalar un candidato nuevo, ese es el problema de haber esperado hasta el final con la otra sí fue Biden. tarde para bajarse, digamos. Exactamente, vos tal vez el problema tal vez está en el origen. Biden era un buen candidato para ganarle a Trump en el 2020, pero tenías que saber cómo explicar que solo iba a ser por un mandato. Claro. Porque vos al bajar a tu candidato, perfectamente Trump puede decir, ¿cómo puede ser que le pida, me pongo yo en los zapatos de Trump, ¿no? O en el comité de campaña del tipo y lo asesoro. Vos metés el dedo en la llaga en el asunto de que ellos piden otro mandato, pero no presentan al candidato a la reelección. Sí. ¿Por qué les daríamos otro mandato? ¿Por qué el gobierno sería tan bueno? Ellos tienen que explicar que el gobierno es bueno, pero que Biden, por situaciones de salud específicamente, no está en condiciones de afrontar otro mandato. Entonces ellos tienen que defender al gobierno y al mismo tiempo tienen que defenderlo a Biden, explicando que por razones personales no se puede postular un segundo mandato. Y ahí es donde entra la figura de Kamala, que fue su vicepresidenta. Hay que ver igual, él ya de alguna forma le dio el empujón para proponerla, hay que ver si en la comisión demócrata, que va a ser dentro de un par de semanas, o dentro de 10 días me parece específicamente, ellos la refriendan como la candidata. Tomás, buen día, Lorena te habla. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Como pasó también acá, ¿pensás que tiene un peso también específico el tema cultural? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Las agendas 2030, Sí, ¿eso está pesando dentro de las elecciones en el mundo en este momento? Sí, para mí sí. A ver, obviamente, haces hincapié en algo espectacular, Lorena. Obviamente la agenda económica siempre es la más visible, pero por debajo, de forma subterránea, más o menos explícitamente según el contexto específico, hay otras agendas que cambian o no el clima de la campaña. Puede ser las cuestiones de política de identidad, puede ser la seguridad, puede ser las relaciones internacionales. Para mí, específicamente en este caso, desde mi vivencia, desde lo que te dice todo el mundo, la agenda entre lo que sería el progresismo y el conservadurismo norteamericano tiene mucho que ver en lo que está pasando, y sobre todo algo más estructural que en la campaña, que es la división y el nivel de polarización que hay en los Estados Unidos. Para pensarlo de esta manera, Trump en el 2020 fue el segundo candidato más votado de la historia habiendo perdido. Sacó más votos perdiendo en el 2020 que habiendo ganado en el 2016, y sacó más votos que Obama las 2 veces que ganó. O sea que Biden fue el candidato más votado de la historia cuando lo venció. Para que pensemos cómo se aceleró la situación de división en los Estados Unidos a pesar de una situación económica que logró encarrilarse. Estados Unidos allá, lo que te explican en general las personas que saben mucho de la historia, que no es mi caso, yo conozco un poco y sé más o menos de la economía y el posicionamiento internacional, es un país que está dividido entre las costas, por un lado, y el país del centro por el otro, a nivel preferencias políticas y sociales. Sí. Uno tiene la costa este, el tramo que va a Washington, Nueva York, Boston, etcétera, y del otro lado tiene California, San Francisco. Pero esos dos lados, si uno mira, siempre en general votan, hay la mayoría de los partidos que uno ve, por ejemplo, en la industria cultural que nos llega a nosotros, sí, son ciudades progresistas, cosmopolitas, universitarias, etcétera. Ahí es donde está, y que además son ciudades que se insertan económicamente, que va de la mano con ese tipo de cultura,
en la materia de servicios, por sobre todas las cosas. Hay como si uno tuviera que hacer una sociología del electorado norteamericano, encuentra ese perfil a ambas costas. Uno más productivista y el otro más de consumos de entretenimientos y culturales. Ambas, pero en el centro estaría lo que uno entiende como los redneck, esa figura que uno encuentra cuando ve los Dukes de Hazzard, cuando ve la vieja serie Dallas. Sí. Bueno, ese perfil del norteamericano trabajador, ya sea que trabaja en el sector agroindustrial de allá o en el sector petrolero, que hay el prototipo de la imagen es Texas, que está al fondo, abajo de todo, pero también la zona industrial de arriba, de Chicago y de esos demás estados, Wisconsin y demás. Ese electorado es el que se siente abandonado en los últimos 30 años por la inserción de Estados Unidos en la globalización. Estados Unidos fortaleció mucho su moneda y desarrolló mucho su sector de los servicios, y desarrolló mucho el sector de la industria cultural. Eso está en los costados del país. La parte del centro, más conservadora y más ligada a lo que sería el modelo industrial norteamericano, que encontró su tope y su momento de decline a partir de la década de los 70, y sobre todo a partir de la década de los 80 con Reagan, cuando cambia el modelo de inserción norteamericana y ya Estados Unidos se vuelve el país hegemónico a nivel global indiscutidamente. Ese electorado siente que frente a las cadenas globales de valor, la inserción norteamericana con la inserción en cadenas con el sudeste asiático, el abaratamiento de la mano de obra, etcétera, ese sector se siente desamparado, que originalmente votaba Partido Demócrata. Y si Tomás, la historia. Volviendo un poquito al tema elecciones y cómo se puede acomodar en cuanto a las candidaturas y demás, yo me preguntaba más temprano cuando planteábamos el tema, porque uno de los discursos principales del Partido Demócrata es Stop Trump, Save Democracy, es decir, paren a Trump, salven la democracia, algo que se vio acá, en Brasil, en España, en Francia, con diferentes resultados. ¿Puede la figura de Kamala Harris, siendo una mujer, contra la misoginia de Trump, empujar un poco ese discurso y que tenga un resultado un poco más ameno? ¿O crees que es parte de la discusión, pero que no tiene una representación tan fuerte el Partido Demócrata como para llegar a un buen puerto? Mira, yo no me animo a hacer una predicción. Lo que sí te puedo decir es un dato importante que va a ser al desenlace de esta historia dentro de unos meses. Ahora que arranca el partido final, que sería ya la campaña plenamente dicha. Más allá de si se movilizan las banderas culturales de diferencia entre las costas y el centro, la económica, las relaciones internacionales, lo importante es quién logra instalar el clima previo. Eso es lo que te dice cualquier especialista en comunicación política. Vos tenés que diseñar el escenario y hacer que el contrincante juegue bajo tus premisas. Hasta ahora venían mandando Trump, porque los demócratas estaban a la defensiva, teniendo que explicar sus propios éxitos, en vez de decir cómo no nos van a votar de nuevo. Bueno, pero es muy importante. Es la imagen, no sé si se acuerdan en el debate presidencial del balotaje el año pasado, para hacer una analogía, cuando en el primer segmento, que era la economía, que uno decía, bueno, cabal, este es el que Massa tiene que pasar sí o sí, para después pasar a la parte más cómoda, porque Milei acá lo va a sacudir. Y uno de repente veía que Massa le estaba pidiendo explicaciones a Milei por qué iba a hacer que agarraba. Y Milei no sabía cómo defenderse. O sea, era medio insólito, pero esto le pasó hasta ahora al Partido Demócrata, que está a la defensiva teniendo éxitos. Claro, o sea, Kamala ahora tendría que hacer eje ahí, digamos. Kamala, ahora que tiene el impulso inicial, si llega a ser, ¿no? Porque se viene la convención, supongamos que es Kamala, o quien sea, quien nomina el Partido Demócrata tiene que, inicialmente, con el shock, con el golpe de efecto del cambio de candidatura, tiene que lograr poner a Trump a dar explicaciones sobre qué haría con esto, con esto, con esto y con esto, y dejar de estar probablemente a la defensiva con la idea de salvemos la democracia, que yo creo que es un lema importante, pero no puede ser el único eje vertebrador de la campaña. Me parece a mí que eso tienen que dar como un timonazo, para dejar de dar la sensación, tanto interna como internacionalmente, de que esto es una cuenta regresiva y que lo que hay que ver es por cuánto gana Trump. Porque hay un detalle importantísimo, que es muy distinto en Estados Unidos que en Argentina. Votar no es obligatorio. Y eso es fundamental. Ellos tienen que cambiar el clima de la campaña para movilizar a su electorado. Claro. Porque en todos los focus y encuestas, Trump tiene más imagen negativa que hasta que Biden.
Claro. El asunto es que Biden transmite desmovilización. La gente que Sí. dice, si fuera a votar lo votaría al demócrata, no votaría a Trump, pero la verdad que no tengo ganas de ir a votar. Sí, Hay una hasta... especie de clima de desánimo y desmovilización. Tienen que romper Bueno, con eso y claro. eso para mí pasa por cambiar el clima. Claro, porque hasta ahora los analistas lo que dicen es que el Partido Demócrata está tratando de hacer reparación de daños y Exacto. tratar de conservar en el Congreso lo más que pueda, digamos. Como que no es muy difícil ganarle a Trump en esta circunstancia. Claro. ¿Eso puede pasar? ¿Que lo dé Yo creo que- vuelta? Mira, después de ver lo que pasó, no sé si se acuerdan, entre las primarias de agosto del año pasado acá y las generales de octubre, Sí. después de ver eso, después de ver lo que pasó con Macron en Francia, Sí. después de ver lo que con la elección de Que ahora hace poco, cuando en una semana se dio vuelta. y pasó de la primera a ser tercera, Sí, digo, en lo que pasó en España también, que el año pasado sobre todo, ¿no? Ya quedó un poco más viejo, pero fue antes de Sí. nuestras presidenciales, sí, Sánchez, ya uno pensaba que estaba loco en ese momento, Sí. pero cuando parecía que iba a perder a fin de año con Feijó, del Sí. Partido Popular, él lo que hace es adelantar 6 meses las elecciones es verdad. y con un golpe de efecto cambia el clima y de ahí en adelante nunca pierde la iniciativa. Y logrando salir segundo, en vez de por 12 puntos, por 2 puntos, logra formar mayoría. Está bien que es un sistema parlamentario, pero y no uno presidencialista, como acá en Estados Unidos y en Argentina. Sí, Pero lo que me refiero es, en todos los casos vos ves, ya sea con Massa, entre las primarias y la primera vuelta, con Sánchez en España, con Macron en Francia, vos lo que ves son timonazos y golpes de efecto que permiten cambiar la inercia con la que se venía desenvolviendo la campaña. Si los demócratas logran con la candidata o candidato que coloquen a partir de ahora hacer un golpe de efecto y de ahí en adelante nunca más volver a estar tan a la defensiva, tal vez llegan a mejor puerto y reeligen. Si no, bueno, hasta ahora los resultados indicarían que ganaría Trump. Veremos ahora cómo se encadena, sobre todo en las próximas 2 o 3 semanas. Tengo una consulta, Tomás, la última, por mi parte. ¿Te Obvio. parece que esta vez se romperá ese techo de cristal? Porque uno piensa que si hay un gran conflicto con el tema cultural, que pongan a una mujer en un país que parece absolutamente avanzado, pero que Sí. sin embargo el famoso techo de cristal no se rompió ni siquiera con Hillary, ¿pensás que es Claro. una buena decisión que sea mujer la que enfrente a Trump? Yo creo que depende de la estrategia. Puede ser una buena decisión si arman una buena estrategia para evidenciar todas las falencias de Trump. Sí, Porque digo, pensemos un segundo, Trump es un hombre que pareciera como que viene con aires de juventud Sí. y de que y el tipo se lleva todo puesto, pero es la tercera vez que se presenta. sí, Y ya perdió una vez encima. Digo, no es que Trump logra construir bien una imagen de que él es invencible, cuando de hecho ya perdió. Y de hecho él rompió con la imagen tan potente de que los Estados Unidos son un lugar institucionalista con la toma del Capitolio, sí, allá por enero del 21. sí. sí. Entonces, la idea de poner una mujer, y además una mujer que no es una mujer blanca de origen, si Sí. fuese Kamala Harris, por ejemplo, porque sería ya haber roto el techo de cristal de un hombre negro con Obama, y si encima es una mujer que encima no es blanca como era Hillary, Sí, digo, puede ser una buena apuesta si hay un diseño integral de cómo tomar la campaña y cómo poner a la defensiva a Trump y recuperar la iniciativa. No me parece mal la idea, lo que hay que ver es cómo ellos lo vertebran para hacer que el tema se vuelva capilar y cambie el eje de la discusión, sobre todo en los estados clave, porque vieron Sí. que en Estados Unidos hay algunos estados que se da por Sí. descontado como salen. Claro. Digo que yo, en California y en Nueva York probablemente gane el Partido Demócrata, más, por menos, pero ahí va a ganar. Y en Texas y en la Florida va a ganar el republicano, Sí. por decir los ejemplos así al aire rápido. Sí, 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 sí. Hay entre 7 y 10 estados que todas las elecciones norteamericanas cambian de color, que no son ni demócratas ni republicanos, son nuestros indecisos, Claro. la ancha pero puestos avenida. como estado, exacto. Son esa ancha avenida, son esa avenida del medio que en algunas, que son gente que probablemente votó alguna vez a Trump, o alguna vez también la votó a Hillary, o alguna vez lo votó a Obama, o alguna vez a Bush. Y son gente que define según el clima previo a la campaña, que definen el final, que define su voto hacia el final después de estar saturado de 1 año y medio de publicidades, de debates, de propuestas, de contraargumentaciones, etcétera. Sí. Si los demócratas logran teledirigir un mensaje correcto hacia esos 7 o 10 estados, hacia esos entre 7 y 10 estados, perdón, que están parejas las encuestas, digo, porque Trump no arrasa en ninguno de esos, en la mayoría estaba arriba, pero era por pocos puntos.
Sí. Si logran tener una estrategia correcta para esos estados, tal vez la dan vuelta. Sí, Pero después no habrá que Sí. ver cómo se resuelve la interna demócrata, si Kamala Harris va fácil como candidata o si empieza a haber internismo para ver quién Bueno, va. claro. Ahí Ese es el riesgo de bajar a tu candidato a la reelección, que Claro, todos quieren ser. claro. Digo, Ahí está el y eso problema. y eso es así en España, en Argentina, en Estados Sí. Unidos, en Brasil, en donde sea. Cuando ves que es lo que pasó un poco cuando Macri se bajó de Cambiemos el año pasado. Sí, La interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich, Fue lejos de feroz. ordenarse, se puso mucho peor. Y una coalición que parecía que era la que tenía todos los boletos para ganar la presidencial terminó saliendo tercera. Terminó devorada Claro. en una propia interna. o sea, Propia del desorden. son clave las próximas semanas, los próximos meses para ver, bueno, qué pasa con el futuro de los Estados Unidos y de las elecciones Sí. en ese país. Son clave para mí las primeras 2 o 3 semanas a partir de ahora, porque no solo va a estar el candidato o candidata Sí, del Partido Demócrata, sí. sino que va a estar claro si tiene el apoyo y cohesión interna y la estrategia, que es lo que va a definir Claro. básicamente si se logra cambiar el eje de la campaña, pasar a la ofensiva y lograr defender la gestión para revalidar. O si se lo sigue llevando a puestos Trump, que un detalle se me escapó y le iba a decir, si Trump gana, sería Sí. la primera vez que un presidente tendría una mayoría automática en la Corte Suprema y mayorías en las dos cámaras a la vez. Ah, miedito. O sea, imagínate, Miedito. tendría 6 de los 9 jueces de la Corte y además tendría, porque allá los jueces se declaran como progresistas o conservadores, por decirlo de alguna manera simplificada. Digo, no es como acá que hay Sí, sí. se construye de otra manera la figura de la Corte Suprema. Allá en Estados Unidos es algo que está blanqueado desde el inicio. Mira. Y según la administración se nombran jueces y eso va orientando la jurisprudencia que sienta la Corte Suprema en distintas etapas de la historia norteamericana. Claro. Bueno, Trump tendría una mayoría suprema una mayoría automática en la Corte, 6 de 9, o sea, Sí. holgada, y además tendría mayoría en las dos cámaras. claro. Tomás Delgado, licenciado en Sociología de la UBA y especialista en finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes, te agradecemos este contacto con Pasos Perdidos. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Hasta Abrazo luego. grande.